Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Buenos días. Centro Cristiano Cordero de Dios de Loja, Ecuador, le da la bienvenida. Hoy voy a compartir muchos versículos de la Biblia. Excepto si menciono que un versículo es de otra traducción, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, una traducción muy fácil de entender que capta bien lo que significa el original. ¿Qué podemos aprender de la vida de David en la Biblia acerca de ser esposos y padres? En las 3 semanas pasadas hemos visto unos rasgos característicos buenos de David, una de las personas más respetadas, más ejemplares en toda la Biblia. Hoy vamos a enfrentar con la realidad de unos de los fracasos de la vida de David. Fracasos que resultaron en consecuencias, no solamente para David, sino para su familia y muchas más personas. Nunca debemos olvidar que los fracasos personales a menudo afectan a muchas más personas. Charles Swindoll dice, la inestabilidad de la familia afecta a todos, especialmente a los hijos. Una maestra en sexto nivel les pidió a sus alumnos completar una frase que empezaba con quisiera.
La maestra esperaba que los niños expresaran que deseaban bicicletas, perros, aparatos electrónicos, viajes a la playa. Más bien, 20 de sus 30 alumnos hicieron referencia en sus respuestas a sus propias familias que se desintegraban. Ejemplos: quisiera que mis padres no pelearan. Quisiera que mi padre volviera. Quisiera que mi madre no tuviera un amante. Quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi papi me quiera. Quisiera tener solo una mamá y un papá. Nunca debemos minimizar el impacto del pecado, las consecuencias que dañan a las personas que amamos. Hoy vamos a enfrentar con la realidad de unos de los fracasos de la vida de David. La Biblia nos cuenta los hechos con imparcialidad. La Biblia no es un libro de propaganda que intenta esconder las fallas de sus héroes. Cuando alguien me pregunta las razones de creer lo que dice la Biblia, uno de los argumentos más convincentes para mí es que la Biblia muestra la realidad como es. La Biblia corresponde, coincide, concuerda con realidad como es. El retrato bíblico del ser humano afirma que estamos hechos en la imagen de Dios, capaz de mucho que es noble y bueno, pero al mismo instante tenemos un lado oscuro, una naturaleza pecaminosa. Y así somos. Cuando uno entiende la Biblia como Dios quiere que la entendemos, resulta que la Biblia es extremadamente honesta. La Biblia nos cuenta las historias de sus héroes como relatos verdaderos en vez de como cuentos de hadas. En la Biblia nunca encuentra una historia que dice, y ellos vivieron felizmente para siempre, como dicen la Bella Durmiente, Blancanieves o Cenicienta. Para entender las historias de hoy, debes saber que el rey Saúl le había dado al joven David a su hija Mical como esposa en 1 Samuel capítulo 18. Durante los años, cuando David estaba huyendo del rey Saúl, en 1 Samuel capítulo 25, David se casó con 2 mujeres más. En 2 Samuel, después de la muerte del rey Saúl, David se hizo rey. Por 7 años, David era rey solamente sobre Judá. Según 2 Samuel 3, en este tiempo David ya tenía 7 esposas, con hijos con casi todas ellas. Después, David se hizo rey sobre todas las 12 tribus de Israel, es decir, sobre todo el país, y se mudó su sede a Jerusalén. Primera de Crónicas 14, versículo 3, nos dice, luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Yo creo que cada sermón debe ayudarles a saber mejor cómo leer, entender, interpretar y aplicar la Biblia en su vida de forma personal. Cuando uno lea por primera vez la historia de David, va a notar que hay muy poco comentario por Dios sobre los eventos relatados. En todo esto de casarse con muchas mujeres, no hay mucho comentario directo para afirmar estas acciones ni para condenarlos. Simplemente nos cuenta lo que sucedió imparcialmente. Entonces, principio 1 de la interpretación bíblica es que siempre debemos orar que Dios nos ayude a entender y mantener una actitud humilde, enseñable, listo a cambiar nuestras opiniones por someternos a la autoridad de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Principio 2 de la interpretación bíblica es que debemos ser cuidadosos, no saltar a conclusiones. Aquí en Loja, hablé con un hombre quien pensaba
que la Biblia enseña que los hombres bendecidos tienen muchas mujeres. ¿Por qué? David tenía corazón que agradaba a Dios y su hijo Salomón estaba muy amado y favorecido por Dios. Y ambos de ellos tenían muchas mujeres. Esta idea no sale de la Biblia, sino de la mente de este hombre por hacer observaciones superficiales sin tomar en cuenta otras partes de la Biblia. Entonces, principio 3 de la interpretación bíblica es que la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, aprendemos de una parte de la Biblia el cómo entender otras partes de la Biblia. Por ejemplo, 400 años antes de la vida de David, en Deuteronomio 17, versículos 14 hasta 20, Dios anticipa que los israelitas en el futuro iban a pedirle un rey. Y les da reglas de cómo los reyes deben comportarse. Deuteronomio 17, versículo 17 dice claramente: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. ¿Bien claro? Entonces, aunque primera y segunda de Samuel no repiten este mandato de Dios, David en su tiempo ya tenía este libro de Deuteronomio y conoció esta ley de Moisés, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la ley de Moisés. David ya tenía eso. Es obvio que ni David ni Salomón obedecieron al Señor en este asunto. La Biblia interpreta la Biblia. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Bien claro. Aún más, en el Nuevo Testamento podemos ver que la poligamia común en el Antiguo Testamento es un modelo que no es un modelo que debemos seguir en los tiempos después de Jesús. En 3 lugares en el Nuevo Testamento: en Tito 1:6, 1 de Timoteo 3:2, 1 de Timoteo 3:12, dice explícitamente que líderes de la iglesia deben ser esposos de una sola mujer. Es decir, creyentes maduros hoy deben tener solamente una esposa. La Biblia interpreta la Biblia. Como dije, debemos evitar saltar a conclusiones cuando leemos la Biblia, pero podemos razonar desde el texto para sacar conclusiones válidas. Cuando uno piensa en los matrimonios descritos en la Biblia, hay muy pocos buenos. En especial, vemos que siempre había envidia, amargura y conflictos cuando un hombre tenía más de una mujer. Piensa en Abraham con Sara y Agar, Jacob con Raquel, Lea y 2 mujeres más, Ana, la madre del profeta Samuel, despreciada por la otra esposa de su marido, y la familia de David. 1 de Corintios 10:11 dice así: esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Las historias del Antiguo Testamento nos revelan principios eternos que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. He conocido personas que tenían más de una familia. ¡Qué lástima para las personas afectadas! He visto el dolor profundo y los conflictos que surgen cuando una persona tiene más de una mujer. Imagínense más de 7 esposas con hijos
Y más que no están numerados que él se casó con ellas en Jerusalén. ¿Qué pasaría? Envidia, amargura, conflicto. Como un líder militar o como rey, David mostraba mucha habilidad administrativa, pero ¿administraba bien David su familia? ¿Cuánto tiempo podría invertir David en las vidas de tantos hijos cuando eran muy pequeños ellos? ¿Puede encontrarse en la Biblia alguna evidencia de una amistad estrecha entre David y sus hijos? En vez de esto, lo que observamos en la Biblia es que los hijos de David se sintieron muy poco afecto o cariño por su padre. Y dos de ellos abiertamente levantaron rebeliones en contra de su propio padre. Según lo que podemos ver en la Biblia, David no inculcaba sus valores en las mentes y los corazones de sus hijos mientras eran pequeños, moldeables, esponjas para empaparse en las enseñanzas de su amado padre David. No vemos evidencia de que David tenía esta relación con sus hijos. La respuesta de los hijos sugiere que David era un padre distante, remoto, no involucrado. Hablando de su hijo rebelde, Adonías, en 1 de Reyes 1:6, dice así: Ahora bien, su padre el rey David jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? ¿Puede ver usted las aplicaciones de estos relatos bíblicos? Si queremos evitar lo que pasaba en la vida de David, tenemos que priorizar las relaciones en la familia, invertir tiempo con sus hijos, mostrándoles el amor y aprobación que desea cada ser humano, y compartir con ellos su vida. Recuerdo como mis hijos siempre me pidieron, papi, cuéntanos de los tiempos cuando eras niño. Yo recuerdo como siempre hablábamos de los temas que surgieron en películas o programas de televisión que vimos juntos. Atesoro las memorias de las noches a la hora de dormir cuando les leí historias bíblicas y biografías de cristianos fieles. Deuteronomio 6, versículos 5 a 7, en la Nueva Versión Internacional nos manda: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaseles continuamente a sus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No pienso ni por un momento que yo era el padre perfecto, ni que soy esposo perfecto, pero al mismo momento estoy seguro de que he hecho decisiones acerca de mi trabajo, específicamente tomando en cuenta mi esposa y mis hijos. Y he tomado acciones específicamente para intentar obedecer lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña por medio de los errores de David. Entonces, invierta tiempo en las vidas de sus hijos, cuando están pequeños y cuando están grandes. Discipline a sus hijos, pero en un contexto de amor. Cuando crezcan y puedan entender, permítales saber el porqué de sus creencias. Desde el principio, leer la palabra de Dios juntos. Reflexionen sobre las enseñanzas que se pueden aplicar en sus vidas. Permítales ver que la Biblia está cambiando su manera de vivir, que la palabra de Dios está transformando su vida. Entonces, llegamos a la historia de David y Betsabé. La historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, y el hermano Eric Cartuche la va a contarles.
Resulta que llegó la primavera, donde los reyes salían a la guerra. Ese día David mandó a su siervo Joab y a su ejército a pelear, y él se quedó en el palacio. Una tarde, cuando estaba descansando, subió a la azotea a caminar y vio a una mujer que se estaba bañando. Entonces llamó a su siervo y le dijo que pregunte cómo se llama esa mujer. Entonces le dijo, tu nombre es Betsabé, es mujer de Urías, elitita. Entonces David le dijo que la mande a traer. Cuando llegó Betsabé, dice que tuvo relaciones con ella. Como ella estaba justamente en el periodo, ella quedó embarazada. Unos días después llegó Betsabé y le comentó a David. David mandó a llamar a Urías, que era el esposo de Betsabé, y le dijo pues que se quede en casa con su mujer. Él quería que Urías se acueste pues con Betsabé para así decir que es el hijo de él. Pero Urías no se fue a su casa, sino que se quedó en la puerta del palacio con los soldados de guardia. El día siguiente David se dio cuenta que no se había ido a la casa y le preguntó por qué no se ha ido. Y le dijo Urías que no está bien que él vaya a su casa a tener relaciones con su mujer y a comer tranquilo mientras sus compañeros están peleando. No. Entonces le dijo David, por lo menos quédate aquí a comer. Entonces se quedó, la intención de David era emborracharlo, y lo logró. Pero no, Urías igualmente no se fue a donde su mujer, a su casa. Entonces David le dijo a Urías que lleve una carta donde estaba Joab en la batalla, y en esa carta decía que lo pongan a Urías al frente, donde están los soldados más valientes y la batalla es muy dura, y que lo dejen a Urías ahí solo para que él muera. La intención era de matarlo. Entonces le llegó la carta a Urías, a Joab, y así mismo lo hizo. Lo pusieron adelante de la batalla y lo dejaron, y lo mataron. Entonces le llevaron la noticia. Joab le dijo a uno de sus siervos, le dijo, dile al rey David que Urías ha muerto, y también han muerto también algunos del ejército. Él se va a poner molesto, pero a la vez también se va a poner tranquilo porque murió Urías. Entonces le dio la noticia el mensajero a David, y David dijo, bueno, esas cosas pasan, nunca se sabe quién va a morir en la batalla. Entonces Betsabé, la mujer de Urías, se puso muy triste, y después David se casó con ella. Principio 4 de la interpretación bíblica es que debemos poner mucha atención en los detalles del texto bíblico. Debemos poner mucha atención en los detalles. Segunda de Samuel 11 es donde tenemos este relato de Betsabé. El versículo 1 dice, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab, y David se quedó en Jerusalén. No sabemos por qué no se fue David, pero sabemos que este tiempo desocupado, tal vez de holgazanería, dejó a David abierto a la tentación. Sabemos que Efesios 4:27 nos aconseja en la Nueva Versión Internacional, ni den cabido al diablo, o en la Biblia de las Américas, ni deis oportunidad al diablo. Si quiere evitar caer en tentación, el paso 1 es evitar situaciones que le expongan a ser tentado. Un alcohólico que entra a una discoteca que vende alcohol solamente para comer una sándwich está buscando caer. Segundo de Samuel 11, versículo 2. No hay implicaciones en este versículo que David buscaba a alguien para ver. A veces las tentaciones vienen por casualidad. Menciona este versículo que la mujer era muy hermosa. La Biblia afirma, no niega, la hermosura. Proverbios 5, 18, 19
Es muy explícito que Dios aprueba la apreciación de la hermosura de la esposa, pero debe ser restringido al contexto de matrimonio entre un hombre y una mujer. En Mateo 5:28, Jesús, Dios el Hijo, nos dijo: yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, para mantener su integridad, hubiese sido necesario que David, cuando la vio, se dé la vuelta y salir de allí y llenarse la mente con otro pensamiento. Entonces, según la Biblia, es obvio que David ya había caído en pecado antes de que la llamó para tener sexo con ella. Pero también es evidente que el acto de cometer adulterio físicamente con Betsabé le llevó a David a consecuencias muchas más graves que solo mirarla con lujuria. En la cadena del pecado, tomar acción para detenerse es siempre la mejor elección. David tenía otra oportunidad de detenerse en el versículo 3, cuando le dijeron que ella ya era esposa de otro. El pastor Charles Swindoll, rector del seminario donde yo estudié la Biblia, es conocido por su autenticidad y su sinceridad absoluta. Charles Swindoll nos da la siguiente lista incompleta, dice, de lo que le espera una vez que se descubra su inmoralidad. Su pareja sufrirá la angustia de la traición, vergüenza, rechazo, un corazón destrozado y soledad. Ninguna cantidad de arrepentimiento suavizará esos golpes. Su cónyuge nunca más podrá decir que usted es un ejemplo de fidelidad. La sospecha le privará de la confianza en usted. Su aventura abrirá su vida y la de su cónyuge a la posibilidad verdadera de contraer una infección de transmisión sexual, ITS. Como un médico, yo puedo añadir que 80% de los que ahora tienen un ITS no saben que la tienen, que las consecuencias de las ITS son graves y en algunos casos incurables. Pueden tener efectos por el resto de su vida. Cuarto, la inocencia, confianza y perspectiva saludable de la vida de sus hijos quedará severamente dañada. Quinto, le causará dolor de corazón indescriptible a sus padres, su familia, aún sus amigos íntimos. Sexto, otros verán su caída como licencia para hacer lo mismo. Séptimo, el nombre de Jesucristo, a quien una vez usted dio honor, quedará manchado, dándole a los enemigos de la fe más razón para burlarse y ridiculizar. Tendrá que enfrentar una vergüenza abrumadora delante de sus conocidos. Si usted se dedica a la obra del Señor Jesucristo, perderá de inmediato su trabajo y el respaldo de aquellos con quienes trabajaba. La sombra negra de su pecado lo acompañará por todas partes y para siempre. El perdón no la borrará. Entonces, recuerde a David. Su pecado fue perdonado por Dios y David seguramente está en el cielo. Pero las consecuencias de pecado no se borrarán con el perdón y le persiguieron por el resto de su vida. Hay que tomar en serio el pecado. Tener deseos puede ser completamente natural, pero tenemos libre voluntad. Tenemos la opción de escoger pensar
en estos deseos y permitirles dominarnos, o podemos decidir rechazar deseos inapropiados por el poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en cada creyente en Jesús. Si usted es religioso y su fe es nada más que fe en una iglesia, una institución, un sacerdote, un sacramento, un rito, entonces no tiene usted el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 3:16, que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Note en qué debemos creer, no en su bautismo, no en nada que ha hecho usted ni sus padres, sino debemos creer en Jesús, quien tomó el castigo que merece nuestros pecados y quien tomó la vergüenza de nuestras fallas. Entonces, crea ahora en Jesús por la salvación, porque la Biblia nos garantiza que los que creen en Él, en Jesús, reciben el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien mora en cada verdadero creyente. El Espíritu Santo es Dios. Tal vez yo no tengo la fuerza para resistir una tentación, pero Dios sí puede. Gálatas 2:20 nos explica: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Santiago 4:7 en la Nueva Versión Internacional dice: así que sométense a Dios. Sométense a Dios. Resisten al diablo y él huirá de ustedes. Si usted ha puesto su fe únicamente en Jesucristo por el perdón de sus pecados, entonces usted tiene el Espíritu Santo. Así tenemos acceso al poder sobrenatural de Dios dentro de nosotros para superar el pecado que nos amenaza. ¿Puede pensar usted en unos pasos prácticos que habría podido tomar David para defenderse contra la tentación, en vez de rendirse cuando vino la tentación? Así es la aplicación de la verdad de la Biblia a su vida personal. El pastor Aníbal Quevedo ha predicado varias veces sobre la tentación. Puede buscar después los 8 sermones de Aníbal sobre tentación en este mismo canal de Centro Cristiano Cordero de Dios de Loja en YouTube. Llegamos a la historia de Absalón y su rebelión, contado por la hermana Soraya Torres. Absalón es en la Biblia el tercero de los hijos de David, cuyo nombre significa el padre es paz. Es destacado en el libro de los Reyes por su belleza y por su abundante y hermosa melena. En 2 de Samuel capítulo 14 versículo 25 habla sobre su belleza y cómo lo admiraban por eso. Los hijos de David fueron 20, sin contar con los hijos de las concubinas. Esto está en 1 de Crónicas capítulo 3. Como habíamos dicho, Absalón fue el tercer hijo de David. Por su hermosura y abundancia de su cabello llamaba mucho la atención. Absalón, en un acto vengativo, mató a su hermano Amón, ya que éste había violado a su hermanastra Tamar, hermana de Absalón por parte de padre y madre. Luego huyó a Jesús con su abuelo materno, que era rey. Estuvo 3 años desterrado y luego volvió a Jerusalén gracias a Joab.
Pero David no lo aceptó, sino pasados 2 años, cuando retomó relación con él. En Israel en ese tiempo no existían leyes establecidas sobre la sucesión del trono, y Absalón deseaba ser el heredero a como diera lugar. Para ello hacía todo cuanto le era posible para que el pueblo conociese sus derechos de primogénito después de la muerte de Amnón. Buscaba ventajas simulando amistad no solo entre los poderosos y ricos, sino con los pobres por su carácter sencillo y su fama de hombre amigo de la justicia. Absalón sabía, como todos en Israel, que Salomón sería el sucesor de David en el trono y trató varias veces de acabar con la vida de su propio padre David. Se hacía proclamar rey en Jerusalén en ausencia de David. Finalmente, queriendo dar una batalla traicionera al otro lado del Jordán, se vio perdido mientras huía, y su cabellera se enredó en un árbol. Y Joab, uno de los hombres de David, le dio muerte, y fue enterrado deshonrosamente. David, su padre, se vio tan afectado por su muerte que entró silencioso en Jerusalén como si hubiese perdido la batalla. En Jerusalén existe una tumba de Absalón construida en los tiempos de Herodes. Imagínese, su propio hijo intenta matarle. La historia de Absalón es una tragedia, pero en la Biblia es claramente relacionado con el pecado de David con Betsabé. Segunda de Samuel 12 contiene la respuesta de Dios a los pecados de David. Por medio de su profeta Natán, Dios le dijo a David en segunda de Samuel 12, versículos 9 a 12, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas, y le robaste de su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y así pasó. Si usted se siente confrontado por Dios por el tema de hoy, hay que arrepentirse, pedir perdón de Dios por medio de lo que logró Jesús para nosotros en la cruz, hacer reparaciones apropiadas o tomar acción para remediar cualquier daño que hizo a otras personas, evaluar si hay otras acciones que debe tomar para restaurar relaciones dañadas y aceptar el perdón de Dios por medio de Jesús. No podemos cambiar el pasado, ya sucedió. Tenemos un Dios que perdona pecado, pero no borra las consecuencias de nuestro pasado. Debemos enfrentar las consecuencias de nuestros errores y hacer todo posible para reparar el daño. Pero no debemos seguir viviendo con un sentido de culpa. Sea valiente, permita que el Espíritu Santo dirija sus próximos pasos. ¿Cuáles son las acciones específicas que Dios le está llamando a usted a hacer? Le desafío a tomar unos 15 minutos ahora, después de este sermón, en silencio, reflejando sobre su propia vida, sus decisiones y qué debe cambiar. Amén.